Nací el 17 de septiembre de 1973 en un pueblito llamado Puerto Nuevo del país Venezuela, hijo de doña Isabel Toro y Luis Alfonso Jaimes. 4 hermanas mayores, luego 4 varones. Soy el segundo de los varones. Nací en el campo, lejos de la ciudad, y aprendí en medio del campo a encontrarme con Dios en la naturaleza, en el agua, en los ríos, con los animales. Aprendí a encontrarme con Dios en su obra creada por Él. Mi padre era un hombre muy creyente y siempre al amanecer se colocaba en la puerta, miraba hacia el horizonte y decía: gracias, Señor, por haberme dado un nuevo día. Gracias porque estoy vivo, tengo salud. Gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y eso a mí siempre me impactaba. Me gustaba mucho escuchar esa frase de mi padre. Y como cualquier niño, fui aprendiendo las primeras lecciones de la vida, pero sobre todo en la parte espiritual. Aprendí a rezar el Santo Rosario, a gustar de la palabra del Señor, al lado de mi papá, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos. Comencé a estudiar, sí, fui a la primaria, siempre siguiendo los consejos de mi padre, que me decía: hay 2 caminos, uno el del bien, otro el del mal. Tú decides cuál agarrar. Si decides agarrar el camino del bien, hay gente que te va a apoyar, te va a animar. Hay gente que ha transitado ese camino, y ese camino es el camino de Dios, el camino del bien, es el camino de Dios. Y ese camino es espinoso, es difícil, pero al final será el reino de los cielos. Y usted puede encontrar muchas personas que te ayuden en ese camino. Está el segundo camino, que es el camino del mal. También va a encontrar muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos en el transcurso de la vida que te van a inducir al mal. Y ese camino es amplio, muchas personas lo transitan porque no es tan exigente, es hacer simplemente lo que a usted le venga en gana, lo que a usted le guste, lo que a usted le nazca, sin tomar en cuenta lo que le digan, sin obedecer a nadie, sino hacer lo que tu voluntad te pida, no el querer de Dios. Pero al final, esa es la Biblia. Y él decía una frase, decía: el que con lobo anda, a aullar aprende. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y nos daba un consejo: hijo, si quieres ser bueno, si quieres ser santo, busca amigos que sean buenos y que anhelen la santidad. Si no buscas esos amigos, irás por otro camino, que es el camino del mal. Y decía, siempre te vas a encontrar gente que te lleven al mal. A esos debes respetarlo, pero no debes aceptarle la invitación a lo malo. Y otros te invitarán a hacer las cosas buenas, a eso sí debes aceptarlo. Sin embargo, cuando te inviten a hacer el bien, muchos te van a rechazar porque no estarán de acuerdo que haga el bien. A la gente siempre le gustará las cosas del mundo, decía mi padre, los vicios, el alcohol, la cantina, donde hay fiesta, donde hay parranda, donde hay música, donde hay diversión. Eso atrae mucho a los jóvenes. Pero le decía: hijos, miren a dónde van a parar esa gente. Miren llegar tarde de la noche. Miren que se vuelven unos cualquiera. Miren que agarran la droga, la prostitución, el alcohol. Se van destruyendo poco a poco. No pueden formar luego una familia. No pueden ser felices. Y se engañan del mundo. Buscan las cosas del Señor
busca las cosas de Dios. Ahorita no lo entenderán, a lo mejor no les gustará, pero mañana, con el tiempo, ustedes verán que eso será lo mejor y ustedes serán muy felices, muy dichosos. Nos daba un secreto, decía, desde pequeño pídenle a Dios sabiduría. Salomón, el sabio según las Sagradas Escrituras, y nunca habrá alguien que le supere, fue sabio porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él no le pidió dinero, no le pidió mujeres, no le pidió venganza de los enemigos, le pidió fue, Señor, dame sabiduría. Y mi padre decía, al pedirle sabiduría a Dios, Dios te dará esa sabiduría que tanto necesita, no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, que le ayuda a caminar por los senderos del Señor. Y en esa sabiduría aprenderás que a lo mejor en un momento no comprenda cuando tu padre te corrija, pero dirá, algún día lo comprenderé. En esa sabiduría a lo mejor no entenderás por qué no te dejan ir a parrandas, por qué no te dejan ir con los amigos, entre comillas, o amigotes, pero después lo comprenderás. Con esa sabiduría divina podrás comprender por qué tu padre, por qué tu madre te cuida, te exige, te educa, te forma, por qué tu padre a veces quiere que hagas las cosas correctamente y no te deja hacer simplemente lo que tú quieres. ¿Por qué te enseña a obedecer? Y con esa sabiduría aprenderás que es que el que obedece no se equivoca y al que obedece le va bien. Eran consejos de mi padre. Ciertamente me encontré en el camino de la vida que no comprendía lo que mi padre me decía. Pero como él siempre nos aconsejaba que aunque no lo entendiéramos, que lo aceptáramos por amor a Dios y por fe, que algún día lo íbamos a comprender. Fue pasando el tiempo, ya fui en la secundaria y encontré amigos, sí, que comenzaban a invitarme a tomar alcohol, a ir de parrandas, a estar con mujeres, a estar en el mundo. Y siempre recordaba la frase de mi padre, hay un camino hacia el bien y hay un camino hacia el mal. Decidí obedecer a mi padre sin entender nada, aunque se burlaran de mí, se burlaban. Decían que era un santurrón, decían que mi padre me tenía esclavizado, que era un anticuado desde niño. No me entendía, se burlaban de mí, incluso algunos hasta me golpeaban. Y mi padre decía, no debes pagar mal al que le hace mal. Al contrario, vence el mal a fuerza de bien. Y así fui creciendo. Comencé en la secundaria a estudiar dedicado a mis estudios para poder algún día tener una profesión y servir a los demás, servir a la patria. En todo ese trayecto sí buscaba hacer las cosas bien y creer en Dios, pero nunca pensaba qué voy a hacer en el mañana, no tenía algo definido. Después ya fui pensando, quiero estudiar para trabajar con animales. Allá se llama zootecnia, o se llamaba zootecnia. Y después dije, quiero estudiar matemática, física. Eso es lo que quiero estudiar. Y así pensé. Y así fui teniendo esa idea, proyectándome. Y Dios me iba ayudando porque salía muy bien y me gustaba eso. Pero tenía un problema. Tenía un pecado capital que se llamaba la ira. Un fosforito, me encendía de nada. Nadie me podía decir nada porque eso me enfurecía. Además, algo me perturbaba que era el odio, el resentimiento. En mi mente, a pesar de que mi padre me decía que tenía que perdonar, en mi mente cuando alguien me hacía daño decía, el que me la hace, me la paga. Le dijo el ganso a la gansa, venganza. Y eso lo tenía yo en mi mente siempre. Llevaba cuenta del mal. Yo sí llevaba cuenta del mal. Y estaba pendiente. Me la paga aquel, me la paga este. Y cuando yo miraba a una persona que me hacía poner bravo, era mi enemigo,
y decía, me desquito algún día. Pero por otro lado, era además una persona que le gustaba hacer sufrir a los demás. Si le miraba a una persona que no le gustaba que le dijeran tal cosa o que le hicieran esto otro, era cuando más rápido lo hacía para verlo bravo. Y si lo miraba bravo, ahí me tenía. De modo que la gente me agarraba rabia porque yo era muy tremendo. Sí, era un joven muy tremendo. Disfrutaba viendo sufrir a los otros, cosa que no es correcto, pero era tremendo, era tremendo. Y recuerdo que un día, éramos muy pobres, y estando en el liceo, era mediodía, hora de almuerzo, no tenía que comer, y le dije, Señor, yo siento mucho odio en mi corazón, siento mucha rabia, mucha ira, yo te ofrezco este ayuno obligado, te lo ofrezco para que cambie mi corazón, mi mente, mi forma de ser. Señor, ayúdame. Y ciertamente me puse allí en oración y no sé qué me pasó, si me quedé dormido, si fue que caí en eso que llaman el éxtasis, en el descanso del espíritu, yo no sé nada de eso, cómo fue lo que pasó. El caso es que cuando llegaron los jóvenes ya para la clase de la tarde, yo estaba en medio del salón, dormido. Me despertaron, todos se burlaron de mí porque estaba ahí dormido, pero sentí una paz en mi corazón única. Y me puse a preguntarme, ¿dónde estoy? ¿Y por qué tanta paz en mi corazón? Y a pesar de que los compañeros se reían, yo sentía un gozo en mi corazón, pero sentía algo maravilloso. Un peso se me había quitado de encima. El odio, el resentimiento, la venganza, la ira. Y dije, ¿y por qué yo llevo odio si el Señor me invita a amar? Si el Señor me invita a perdonar, a no llevar cuenta de los delitos. Si Dios es misericordioso y nos perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar? Oh, qué maravilla, yo sí puedo perdonar. ¿Y por qué tengo que ponerme bravo con las demás personas? ¿Por qué no acepto a las personas como son? Debo aceptar a todo el mundo como es, con sus errores, con sus defectos. Porque el mundo nos enseña que las demás personas tienen que ser perfectas. Y así pensaba yo. Todos tenían que ser perfectos. Mi padre tenía que ser perfecto, mi madre perfecta, mis hermanos perfectos, todos perfectos, que nadie se equivocara. Y dije, pero ¿por qué no? Si son humanos, tienen derecho a equivocarse como yo también. De hoy en adelante no me molestaré con nadie. Aceptaré a las personas como son. No me pondré más bravo. Señor, ayúdame para que este gozo dure en mi corazón. Y ciertamente algo sucedió. Dios sanó mi corazón. Más nunca en la vida, de allí en adelante, más nunca en la vida me puse bravo, iracundo, y aprendí a perdonar. Y desde ese momento he sido muy feliz al perdonar, porque no llevo conmigo ese cáncer que destruye el alma, que es el odio. Y gracias a mi padre aprendí entonces a ser un joven libre de los vicios. Y fui mirando que mis compañeros que iban agarrando los vicios, el alcohol, la droga, la prostitución, a unos los mataron. Otros estaban enfermos de SIDA. Otros pues no eran felices y no sabían qué hacer. La droga los estaba destruyendo. No podían seguir estudiando. No eran felices, la sociedad los rechazaba. Andaban ya incluso mal vestidos, mendigando por allí. Y yo decía, gracias Señor, porque mi Padre me enseñó los caminos del bien, los caminos de Dios. Así entonces ya comencé a ir por mi cuenta a la Santa Misa, porque cuando estaba pequeño nos quedaba muy distante, me era imposible. Iba de vez en cuando, pero ya grande papá nos enseñaba que íbamos a misa todos los domingos y fiestas de igualdad. Era para nosotros una alegría, no entendíamos nada. Pero mi padre decía, a ver, ¿quién quiere ir a misa? Y nosotros con tal de salir, vamos. Papá decía, muy bien, van a ir a misa, los saco a pasear, pero cuando lleguen me dicen de qué se trataba el Evangelio, de qué se trataba la palabra de Dios. Uno como estaba chamo, llegaba allá,
A veces se quedaba dormido en la misa o a veces estaba jugando, y cuando llegábamos a la casa decía: papá, ¿de qué se trató el evangelio de hoy? El que no le decía, entonces no lo dejaba ir más al pueblo. Usted no va al pueblo cuando vaya a misa porque usted haya misa, usted no va porque usted se quedó dormido, porque usted no grabó nada, usted va a perder tiempo y Dios no quiere eso. Entonces uno estaba pendiente a ver qué dijo el padre. Cuando uno le decía: papá, el padre dijo esto, dijo aquello, decía: usted sí va a misa, te felicito, muy bien. Y así nos enseñó a prestar atención, de modo que ya íbamos a misa. Desde niños estábamos atentos a lo que decía la palabra del Señor, y eso iba calando en la mente y en el corazón. Mi padre también tenía una cualidad muy hermosa, que mi padre leía las Sagradas Escrituras, y no decía que eso era palabra de Dios y que era muy importante. Y decía: hijos, si quieren tener la sabiduría de Dios, pídensela, pero también lean las Sagradas Escrituras. Y él nos contaba las historias, agarraba la Biblia, la leía y nos contaba la historia de los santos. Y así fue sembrando en nosotros esa semilla del reino, la palabra de Dios. Mi madre, por su parte, era una mujer muy silenciosa. Mi madre no nos hablaba mucho. Mi madre, con su ternura, con su amor, con su silencio, nos estaba sembrando eso grandioso que Dios le había dado, el amor, dándonos un corazón tierno, un corazón de carne. Mi papá era muy estricto, muy fuerte, y mamá era muy dócil. Incluso cuando mi padre nos corregía, nosotros íbamos llorando de mamá y mamá nos consolaba. Y en el consuelo nos decía: ve, hijo, hay que obedecer a su padre, y si usted obedece, no le pasa esas cosas. Y así íbamos creciendo, ayudados por papá, ayudados por mamá, y Dios iba obrando en nosotros, tratando nosotros de hacer siempre lo mejor. Y fuimos aprendiendo en el transcurso de la vida que nos podíamos equivocar. Y mi padre entonces nos fue enseñando: si uno se equivoca, es humano y no puede quedarse tirado ahí, sino debe buscar a Dios para levantarse. Y decía: hijo, lo maravilloso que es que cuando uno está sucio, sudado, cansado, se pega un buen baño, queda limpio. Así también es en la vida espiritual. Cuando uno está cansado, sucio espiritualmente, va al sacramento de la confesión y es pegarse un buen baño y usted queda renovado y transformado. Y eso lo fuimos aprendiendo en el paso del tiempo, con la experiencia. Papá tenía razón. Y recuerdo cuando yo estaba pequeño, papá decía: hijo, la fe en Dios es muy importante. Ustedes van a necesitar el confiar en Dios. Ustedes a Dios no lo van a ver jamás aquí en esta vida, pero Dios estará siempre con ustedes. ¿Cuál es la ventaja de que Dios esté con ustedes? Que Él los va a proteger, que Él los va a cuidar. Si ustedes lo aman a Él, si ustedes se preocupan por Él, Él se va a preocupar por ustedes. Y recuerdo una de las anécdotas. Yo estaba pequeño y recuerdo que un día se metió una vaca allá a la casa, y era una vaca mansita del vecino, y nosotros sabíamos que era mansita. Papá dijo: a sacar la vaca, y nos fuimos todos a sacar la vaca, pero no sabíamos que no se podía acorralar, acosar el animal, y se fueron también los perros, y no sabían que la vaca le tenía rabia a los perros, y nos fuimos a sacar el animal. La corría para allí, aquellos lo trancaban por allá, y comenzamos a jugar con la vaca hasta que la vaca se puso brava. Cuando vimos que la vaca se puso brava, pues todo el mundo salió corriendo, pero mi hermano mayor y mi persona nos quedamos a un lado, que no podíamos cruzar la cerca, para protegernos. Los demás pasaron la cerca y nosotros nos quedamos ahí. Y Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Papá siempre nos había enseñado a confiar en Dios, y que si Dios estaba con nosotros, nada nos podía hacer daño. Diosito, ayúdanos. Y la vaca embistió a mi hermano. Cuando la vaca mira a mi hermano, yo dije: ay, Dios, cubra a mi hermano. Pero mi hermano era un águila, era muy ágil. Cuando la vaca se le tiró a clavarlo con los cachos, tenía unos cachos bien largos y filudos, mi hermano le sacó el lance. Y la vaca
llegó y le metió los cachos a una mata de plátano y sacó los cachos otra vez de nuevo y se le fue a mi hermano. Cuando le iba a dar, mi hermano le sacó el lance y otra vez pasó la vaca y no le pudo pegar y regresó de nuevo. 3 veces le sacó el lance y se tiró por la cerca y pasó. Y yo, cuando vi que la vaca me miró a mí, salí corriendo. Y la vaca la pata a mí, y Dios mío, cuando ya me iba a dar la vaca me caí. Señor, que la vaca no me mate. Y caí y la vaca se me tiró encima, clavó los cachos en el suelo. Y Dios no permitió que sacara los cachos de ahí. Y yo quedé en medio de los 2 cachos. Y ella con los cachos clavados en la tierra. Y mis hermanos me gritaban, sálgase de ahí, sálgase. Yo pensaba que yo estaba muerto. Y yo dije, me mató. Pero mi hermano me decía, no, usted no está muerto, usted está vivo, sálgase de ahí. Y comencé a arrastrarme por medio de los cachos. Cuando yo pasé ya la cerca, la vaca pudo sacar los cachos. Y ahí aprendí una gran lección. Dios no permitió que esa vaca me hiciera daño porque Él es poderoso, como decía mi padre. Y Él me tiene a mí preparado para una obra buena. Y así entonces yo comencé a mirar la mano de Dios en todas las cosas, en todo lo que hacía. Fue creciendo y luego pues me llevó a otro campo más distinto, ya en la parte de la universidad, y fui estudiando filosofía y después fui estudiando teología, buscando más del Señor, y Dios fue llevándome por sus caminos, creyendo cada día más en Él, mirando la grandeza de Él en todo lo que hacía, en la creación, en el sol, la luna, en las estrellas, en los seres humanos, y decidí entonces seguirlo más de cerca hasta lograr un día ir allá al seminario y llegar a ser sacerdote. Ahora soy el padre Luis Toro, misionero de la misericordia nombrado por el Papa. Estoy trabajando ahora a nivel mundial, llevando la palabra del Señor, gritándole al mundo que verdaderamente vale la pena servirle al Señor, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa de nosotros y que se es muy feliz entregando la vida al Señor. Algunos son felices sirviéndole a los grandes de esta tierra, y yo soy muy feliz sirviéndole al grande, más grande que los grandes de esta tierra, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que hizo el cielo y la tierra. Soy muy feliz sirviéndole a Él. Nunca me ha dejado de la mano, siempre me ha acompañado, y por eso quisiera que todas las personas tuviesen esa misma experiencia. ¿Cuál? La de ser amigo de Dios, para sentirse protegido por Él, para sentir cómo Dios lo lleva en sus brazos en los momentos más difíciles. A pesar de la prueba, he experimentado lo que dice el salmista, que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Él va conmigo, su vara y su callado me dan seguridad, y eso lo podemos experimentar todo. Y como misionero de la misericordia, decirle que hay un Dios que nos ama y que a lo mejor en la vida nos podemos caer, pero que Dios está dispuesto a perdonarnos todas las culpas, todos los pecados, no importa los que haya cometido en su vida, la clase que sea, el tamaño que sea, el color que sea. Dios está dispuesto, y por eso mandó a su Hijo al mundo para dar la vida por nosotros. Y también decirle que no importa si sea hombre o mujer, usted puede servirle también al Señor. Él está esperando que nosotros le sirvamos de una u otra manera. Puede ser, sí, en el sacerdocio, en la vida religiosa, pero también puede ser en el santo matrimonio, en la vocación que Dios nos llama. Un día Dios me hizo la llamada y yo entregué mi vida al Señor, porque Él es mi Dios y mi Salvador, en quien espero y confío, y es la felicidad de nuestra vida. Quiero decirle como sacerdote, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Adelante, confiemos en el Señor, un día nos vemos en el cielo. Felicidades. Puede decir, soy el padre Luis Toro, y yo le dije al Señor, toma mi vida. Además, ¿sí? Soy el padre Luis Toro, y yo le dije al Señor, toma mi vida.